Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Versículos del 17 al 40. Llega a Jerusalén, y los presbíteros le aconsejan que se santifique con otros 5 hombres que tenían hecho un voto. Versos 17 al 26. Mientras lo hacía, se echan sobre él los judíos. Mas el tribuno de los romanos se lo quita de entre las manos, y lo lleva preso a la fortaleza. Versos del 27 al 36. Alcanza permiso del tribuno para hablar al pueblo. Versos 37 al 40. 17, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Santiago, en cuya casa se juntaron todos los ancianos. 19, y habiéndole saludado, contóles una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20, y cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios, y dijéronle: Bien ves, hermano, cuántos millares de judíos son los que han creído, y todos son celadores de la ley. 21, y han oído decir de ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles, que dejen a Moisés, diciendo, que no deben circuncidar a sus hijos, ni vivir según la costumbre. 22, pues ¿qué se ha de hacer? De cierto es menester que la multitud se junte, porque oirán que tú has venido. 23, haz pues lo que te vamos a decir. Tenemos aquí 4 varones, que tienen voto sobre sí. 24, toma estos contigo, santifícate con ellos, y hazles la costa, para que se raigan las cabezas. Y sabrán todos que es falso cuanto de ti oyeron, y que por el contrario sigues tú guardando la ley. 25, y acerca de aquellos que creyeron de los gentiles, nosotros hemos escrito, ordenando que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, y de sangre y de ahogado y de fornicación. 26, entonces Pablo tomando consigo aquellos hombres, y purificado con ellos el día siguiente entró en el templo, haciendo saber el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que se hiciese la ofrenda por cada uno de ellos. 27, y cuando se acababan los 7 días, los judíos que estaban allí del Asia, cuando le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo, y pusieron las manos en él, diciendo a gritos. 28, varones de Israel, favor. Este es aquel hombre, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y contra la ley, y contra este lugar. Y demás de esto ha introducido los gentiles en el templo, y ha profanado este santo lugar. 29, porque habían visto andar con él por la ciudad a Trófimo de Éfeso, y creyeron que le había metido Pablo en el templo. 30, y se conmovió toda la ciudad, y concurrió el pueblo. Y asiendo a Pablo, le arrastraron fuera del templo, y luego fueron cerradas las puertas. 31, y queriéndole matar, fue dado aviso al tribuno de la cohorte, que toda Jerusalén estaba en alboroto. 32, él tomó luego soldados y centuriones, y corrió allá. Ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. 33, entonces se llegó el tribuno, prendióle, y mandóle atar con 2 cadenas. Y le preguntó quién era, y qué había hecho. 34, y entre el tropel de la gente, unos gritaban uno y otros otro. Viendo pues que no podía saber cosa cierta por causa del alboroto, mandóle llevar a la fortaleza. 35, y cuando llegó a las gradas, fue necesario que los soldados le llevasen en peso por la violencia del pueblo. 36, porque le seguía la multitud de pueblo gritando: quítale la vida. 37, y cuando comenzaban ya a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿me es permitido hablarte 2 palabras? Y él respondió: ¿sabes el griego? 38, ¿no eres tú aquel egipcio que pocos días ha moviste un alboroto, y llevaste al desierto 4000 hombres salteadores? 39, y díjole Pablo: yo en verdad soy hombre judío, ciudadano de Tarso,
noble ciudad de la Cilicia. Mas ruego que me permitas hablar al pueblo. 40, y cuando se lo permitió el tribuno, poniéndose en pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con la mano. Y habiendo quedado todos en silencio, habló Pablo en lengua hebrea, diciendo. Comentarios. 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Santiago. 1 Era obispo de Jerusalén, y en ausencia de San Pedro, que sin duda había ya pasado a Roma, tenía el primer lugar. 20, y cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios, y dijéronle, bien ves hermano, cuántos millares, de judíos son los que han creído. 1 Manuscrito, Millarias. Y todos son celadores de la ley. 2 Celosos observadores de la ley por lo que miraba a los sacrificios, manjares prohibidos. El decreto que hicieron los apóstoles miraba a los gentiles neófitos, y por lo que tocaba a los judíos, aunque no era necesaria la observancia de la ley de Moisés, los apóstoles, inspirados sin duda de Dios, y con una sabia y prudente economía, la toleraban, porque no era fácil apartarlos de una vez de unas ceremonias tan antiguas, que miraban con el mayor respeto. 21, y han oído decir de ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles, que dejen a Moisés, diciendo, que no deben circuncidar a sus hijos, ni vivir según la costumbre. 1 Ni practicar las observancias legales. 22, pues ¿qué se ha de hacer? De cierto es menester que la multitud se junte, porque oirán que tú has venido. 1 Se juntarán todos los judíos convertidos luego que sepan que has venido, y vendrán a preguntar, ¿qué es lo que piensas sobre esto, o a pedir justicia contra ti? 23, haz pues lo que te vamos a decir, tenemos aquí 4 varones, que tienen voto sobre sí. 1 Se han obligado al voto de Nazarenos, Números 6-13. Capítulo 18, verso 18 supra. 24, toma estos contigo, santifícate. 1 Manuscrito, santíguate. Con ellos y hazles la costa. 2 El gasto consistía en la ofrenda de un cordero, de una oveja y de un cabrito, que ofrecían el día en que se cumplía el tiempo de la obligación que habían hecho, en el que se cortaban el cabello, la barba, ofrecían sacrificios. Para que se raigan las cabezas, y sabrán todos que es falso. 3, cuanto de ti oyeron, y que por el contrario sigues tú guardando la ley. 3 Texto griego, uden estin, nada es. Y así verán estos judíos celosos que observas la ley, y se desengañarán, creyendo ser falsos los rumores que se han esparcido de que eres enemigo declarado de las observancias legales, y de que predicas a los gentiles contra ellas. 25, y acerca de aquellos que creyeron de los gentiles, nosotros hemos escrito, ordenando, 1, que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación. 1 Texto griego, meiden tiuton teirin aftus, que nada de esto observen ellos. 26, entonces Pablo, tomando consigo aquellos hombres. 1 Pablo, como eran todavía indiferentes aquellas ceremonias, queriendo quitar toda ocasión de escándalo a los judíos, se rindió al aviso de Santiago, y para deshacer las calumnias de que le cargaban, quiso practicar a la vista de los judíos las mismas ceremonias que le acusaban desechar como abominaciones. Lex mortua erat, sed non mortífera. San Agustín, Epístola 82, nueva edición. Y purificado con ellos el día siguiente entró en el templo, haciendo saber el cumplimiento de los días de la purificación. 2 Manuscrito, el acabamiento de los días del alimpiamiento. 27, y cuando se acababan los 7 días, los judíos que estaban allí del Asia. 1 Que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés, y que conocían muy bien a Pablo, porque le habían visto largo tiempo en Efeso. 29, porque habían visto andar con él por la ciudad a Trófimo de Éfeso, y creyeron que le había metido Pablo en el templo. 1 No era permitido a los gentiles entrar en el atrio de los judíos. Por esto, llevados de una ligerísima sospecha, trataron a Pablo como a profanador del lugar sagrado, y le arrastraron fuera del templo para quitarle la vida. El templo era un asilo inviolable para los delincuentes, y así cerraron luego las puertas temiendo que volviese a entrar en él, y que salvase de este modo su vida.
31, y queriéndole matar, fue dado aviso al tribuno de la corte. 1. Este se llamaba Claudio Lisias. Véase capítulo 23, verso 26. 33, entonces se llegó el tribuno, prendióle, y mandóle atar con 2 cadenas. 1. Con lo que se cumplió la profecía de Ágabo. 34, y entre el tropel de la gente, unos gritaban uno y otros otro. Viendo pues que no podía saber cosa cierta por causa del alboroto, mandóle llevar a la fortaleza. 1. A la ciudadela. Esta se llamaba la fortaleza o Torre Antonia, y la ocupaban las tropas romanas que guarnecían a Jerusalén. Estaba contigua al templo por el ángulo del norte. Josefo, la guerra de los judíos, libro 6, capítulo 6. 35, y cuando llegó a las gradas, fue necesario que los soldados le llevasen en peso por la violencia del pueblo. 1. Ya por librarle de la violencia e ímpetu del pueblo, ya también porque el peso de las cadenas, y los golpes que había recibido no le permitían subir por su pie. 37, y cuando comenzaban ya a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿me es permitido hablarte 2 palabras? Y él respondió, ¿Sabes el griego? 1. Lisias oyéndole hablar una lengua que entendía, porque el griego se había hecho común en los pueblos de Asia y de Egipto, y era también entonces muy familiar a los romanos, le preguntó si era aquel famoso egipcio que fingiéndose profeta, había conducido consigo al desierto tantos millares de hombres perdidos, a quienes prometió, que con sola la palabra haría caer las murallas de Jerusalén. Pero el gobernador Félix disipó esta facción. Véase a Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 9. La guerra de los judíos, libro 2, capítulo 12. 38, ¿no eres tú aquel egipcio que pocos días ha moviste un alboroto, y llevaste al desierto 4000 hombres salteadores? 1. Manuscrito, 4000 hombres de Sicar. El número de 4000 que se expresa en este lugar alistados bajo las banderas del impostor egipcio, comprendía solo a los sicarios o salteadores, porque de la demás gente se agregó tal multitud, que llegó al número de 30.000, como refiere Josefo en el lugar citado de las antigüedades judaicas. 40, y cuando se lo permitió el tribuno, poniéndose en pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con la mano, y habiendo quedado todos en silencio, habló Pablo en lengua hebrea, 1, diciendo. 1. En lengua hebreo-siríaca, que era la que usaban entonces los judíos de Palestina.